Según la Federación Internacional de Diabetes, el 10.7% de la población adulta entre 29 y 79 años tiene diabetes y solo la mitad sabe que lo padece. Esto es posible evitarlo mediante una prevención, mediante cambios de estilos de vida para poder evitar complicaciones. Buenas noches, pacientes, familiares, cuidadores de pacientes. Soy la doctora Yulisa Barrientos, coordinadora y asesora médica del programa de apoyo para pacientes, programa de Todo Corazón Plus de Menarini, Centroamérica y el Caribe. Y estamos esta noche para tener el conversatorio Héroes de Todo Corazón, un conversatorio entre un médico y un paciente en el cual vamos a detallar temas de interés. Esta noche nuestro tema es diabetes, prevención y educación. En esta noche tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Luis Elizondo. El doctor Luis Elizondo es endocrinólogo del Hospital La Católica y del Hospital Calderón Guardia. Gracias, doctor Luis, por acompañarnos. Muchas gracias. Y la estrella del día de hoy es nuestro paciente Orlando Carbonell. Orlando, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias. El día de hoy queremos conversar un poco más acerca de la diabetes. Orlando, tienes 61 años y sé que hace 15 años tuviste el diagnóstico de diabetes mellitus y de hipertensión arterial. Dos diagnósticos que gracias a los cambios de estilo de vida, a tu disciplina, a tu determinación, pues has logrado revertir el día de hoy. Cuéntanos cómo inició tu historia, qué fue lo que identificaste que te hizo consultar, te hizo buscar ayuda. En realidad, la situación más apremiante para mí fue la pérdida de peso en sí. Y ciertas situaciones que después de la pérdida de peso me hicieron encender las alertas, que fue la visión borrosa, un gusto increíble por el agua. Me sabía muy rica el agua, me tomaba demasiada agua, orinar en exceso. Andaba buscando baños por todo lado porque eran muchas las ganas de orinar. Eso me encendieron las alertas, me hizo buscar un doctor, ir a buscar hacerme exámenes. Ya tenía una alerta de que tenía la posibilidad de ser diabético. Entonces todo eso me hizo encender las alertas de buscar ayuda lo antes posible. Mi familia a cada rato me decían, busque ayuda, usted no está bien. Y la pérdida de peso sin razón aparente me preocupó muchísimo. Sí. Claro, a pesar de que tu apetito seguía normal, pues tenías esta sed que no se lograba controlar con nada, y anudado a eso, pues obviamente con la ingesta tan aumentada de agua, pues también ibas mucho al baño, pero esto no jugaba con esta pérdida de peso. Doctor Elizondo, sabemos que existen dos tipos de diabetes principalmente. ¿Las causas y los factores de riesgo son diferentes para cada tipo? Bueno, muy importante la pregunta, porque a veces es importante cuando ocurre un evento como el que nos cuenta don Orlando. Entonces, no todos los tratamientos son iguales, ¿verdad? No siempre es lo mismo para todos. Cuando se tiene un síntoma en medicina hay que tratar de lograr clasificarlo de la mejor manera, porque siempre hay diferentes tipos de enfermedades y diferentes tipos de tratamiento. Generalmente, los médicos tratamos de clasificarlos en dos tipos: diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1. Uno puede también clasificar otros lugares en que ocurre la hiperglicemia, que eso es lo que clasifica eso es lo que hace que el cuadro sea una diabetes. Puede ser en el escenario del embarazo, diabetes relacionada al embarazo, o relacionado a otro montón de enfermedades. Pero en general, los fármacos, para clasificarlos y tratarlos, la mayoría de las veces los tratamos siguiendo la diabetes tipo 2, en la cual generalmente, que es la más presente, es la diabetes del paciente que tiene su tiempo en desarrollo de la obesidad, ha acumulado factores de riesgo a través del tiempo. Y después, la diabetes tipo 1 tiene una diferencia, y es que es algo que el contexto, muchas veces, pero principalmente la parte genética de la persona,
ya sea es inducida de forma abrupta a perder su capacidad de secreción de insulina. Entonces, en un caso, más bien hay una sobreexpresión de insulina tratando de compensar el problema de la hiperglicemia, y en la otra deja de producirse la insulina. Entonces, es muy importante encontrarlo porque específicamente en los pacientes con diabetes tipo 1 es clave, ¿verdad? Porque el tratamiento se basa en darle insulina, ¿verdad? Una droga a veces con tantos mitos, ¿verdad? Y con tanto miedo. Cuando le dicen hay que darle insulina, más bien es vida lo que le está mandando. Pero pasan tantas cosas con esta enfermedad que la gente la mitifica y piensa que el que le indiquen eso es porque algo malo está pasando, ¿verdad? Pero son diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1. Y justo, doctor, usted mencionaba que la diabetes tipo 1 tiene como antecedente a veces alteraciones ya en el genoma, ¿verdad? Ya viene siendo algo hereditario y comúnmente la vemos en edades más tempranas. Incluso los niños, cuando son diagnosticados con diabetes, generalmente son diabetes tipo 1 y pues como bien dice usted, el tratamiento es la insulina. La diabetes tipo 2 se va instaurando más lentamente. Y hay personas que incluso no llegan a tener síntomas o los síntomas son muy, muy leves y son casi imperceptibles. ¿Por qué cree que ocurre eso? En el caso de la diabetes tipo 1, bueno, generalmente se presenta entre la infancia y la adolescencia. No significa eso que no pueda presentarse a otras edades, ¿verdad? Y en ese momento, el problema que estamos teniendo actualmente es que antes era muy fácil porque los chicos eran los flaquitos y entonces tenían diabetes y entonces tenían diabetes tipo 1. Ahora hay una epidemia de obesidad y a veces hay un chico, un adolescente que tiene hiperglicemia y es dificilísimo clasificarlo, ¿verdad? Entonces es súper importante ese fenómeno epidemiológico que está ocurriendo de la obesidad tan temprana edad, que nos está generando muchas dificultades de unas tasas tan altas de diabetes en la adolescencia, muchas veces por factores de riesgo, con la diferencia de que el niño que enferma de diabetes tipo 2 tiene unas complicaciones más tempranas inclusive que el adulto, ¿de acuerdo? Y son un poco más aparatosas. En el caso de la ocurrencia, por ejemplo, de la diabetes tipo 2, entonces nosotros estamos diseñados para sobrevivir. Y el problema que ocurre es que nosotros estamos dándole al cuerpo tantas razones para defenderse. Le damos comida, le damos fumado, le damos alcohol, le damos un montón de cosas y nosotros no estamos diseñados para recibir grandes cantidades de ciertas cosas. Y el cuerpo empieza a defenderse y muchas veces dura 10, 15 años defendiéndose. Y ya cuando ocurre inclusive el fenómeno de diabetes tipo 2, pasa imperceptible hasta por 2 años, hasta que llega a los síntomas que nos cuenta don Orlando, ¿verdad? Porque a don Orlando le pasa, dice, y empieza a desarrollar ya poliuria. Ya quiere decir que ya probablemente él tiene más de 6 meses con el problema del diagnóstico de diabetes. Y él decide ir por síntomas, llamando la atención de lo importante que es el control crónico que se llevan a cabo en las empresas, ¿verdad? Es una bendición cuando una empresa se preocupa por los empleados y los manda. No, aquí todos salen a una vez al año a hacerse exámenes, ¿verdad? Esa política es una cosa increíble, ¿verdad? Y tener guías también que motiven a los médicos a cuándo tenemos que hacer laboratorios, ¿verdad? Y ahorita es una bendición que la glicemia y el laboratorio esté tan fácilmente disponible en muchos lugares. Pero vean todo el tiempo que tarda para que una persona muchas veces acude. Y es curioso, pero muchas veces las mujeres, porque tienen muchos fenómenos en la vida
el fenómeno de la regla, el fenómeno después de hacer papá Nicolau, del embarazo, todo ese tipo de cosas, se genera una cultura de ir a chequearse más frecuentemente. Y el hombre anda en otro escenario, ¿verdad? Orlando? Anda solo trabajando y que no le digan que se vaya a cuidar. Entonces, los diagnósticos son a veces más tardes también en los hombres, sí, claro, no se dejan. Y justo, doctor, Orlando mencionó, como bien dijo, dentro de los síntomas de su historia, mencionó muchos de los que son muy comunes en esta patología. Nos gustaría que compartiéramos con la audiencia y que nos acompañara a dar las características diferenciales de los síntomas más frecuentes en el caso de la diabetes. Por ejemplo, visión borrosa. Cuando hablan de visión borrosa, exactamente, brevemente, ¿qué es lo que mencionan ellos? Bueno, aquí, don Orlando, ¿qué pasaba cuando usted tenía visión borrosa? ¿Qué? ¿Usted veía claramente a la distancia o qué era lo que usted veía? No podía enfocar bien. O sea, cuando, por ejemplo, yo a veces me paraba a esperar un bus o a esperar un compañero y tenía que esperar que estuviera bien cerca para poder enfocarlo bien y verlo bien. Entonces, y generalmente a veces también cuando la luz cae en la tarde, se ve todavía menos, ¿de acuerdo? Y curiosamente, esto ocurre porque al haber cambio en la cantidad de agua que tiene el cuerpo, porque se la pasan sacando agua, orinando, ¿verdad? Tratando el riñón de compensar y de salvarnos, ¿verdad? Entonces, esa salida de agua hace que el cristalino se vuelva como una pasita. El cristalino es el lentecito donde entra la luz y donde se arruga se ve turbio, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente va a la consulta y ese cristalino empieza a recibir insulina o tratamientos. ¿Y cómo se llega a verlo, Orlando? Lindísimo, ¿verdad? Como si tuviera anteojos nuevos. Totalmente. Entonces, vea, o sea, sí. Eso es interesantísimo. Sí, ya, una vez encontrada la causa de un problema, usted tiene que hacer. Y el cambio es evidente. El cambio, exactamente. Mencionaba don Orlando que él tuvo sed excesiva y obviamente pues orina muy frecuente. Esto es uno de los síntomas casi que cardinales de la diabetes. Explíquenos un poquito más para la audiencia, doctor. Sí, bueno, hay varias cosas. Cuando la diabetes está, específicamente la tipo 2, ¿verdad? La tipo 1 es algo muy abrupto. La tipo 1 se queda sin insulina el paciente y te quedan 3 días, una semana, o sea, 3 días mucho y ya el paciente está en emergencias. Deshidratado y grave, probablemente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que en la adolescencia es que hay que acudir de una vez. Pero, por ejemplo, en la diabetes tipo 2 se instaura más lentamente. Al haber hiperglicemia, entonces, uno de los mecanismos que ocurre es que el riñoncito tiene una capacidad de reabsorber el 100% del azúcar que producimos. Es carísimo comer para el cuerpo, porque entonces estamos diseñados para sobrevivir y no botar ni un gramo. Nuestro cuerpo sigue pensando que no vamos a comer hasta dentro de 3 días, porque va a ser dificilísimo volver a hacer pan, va a ser dificilísimo volver a cosechar la fruta, pero ahora ya eso no pasa. Entonces, nosotros no hemos evolucionado para vivir como vivimos ahora. Y el riñón recibe tal cantidad de azúcar que él no puede reabsorber ese 100% de ese azúcar. Y el azúcar se vuelve una sustancia que jala más agua por el tipo de partícula que es en el riñón, y ese azúcar sale por el riñón y sale y sale y sale indefinidamente. Entonces llegan a consumir a veces hasta 5 o 6 litros de agua por día. Y no es normal, o sea, una persona sabe que puede tomar 3 litros de agua por día. Y bueno, y hay muchos que lo hacen con costos, ¿verdad? A los que nos gusta tomar agua, ¿verdad? Por algún gusto, alcanzamos la mayor parte de las veces 3 litros de agua por día, pero hay muchas personas que no. La mayor parte de la población, calculo yo que anda como litro y medio. Se niegan el agua, con otros problemas relacionados con eso. Pero entonces ocurre una salida exagerada, cuantiosa de agua. Y esa salida cuantiosa de agua es porque el paciente se está deshidratando por una cantidad elevadísima de azúcar que sale por la riñón. De hecho, los egipcios, ¿sabe qué hacían, don Orlando? Como no habían pruebas, el médico egipcio
tomaba así la orina y la probaba. Y por eso se llama diabetes mellitus, porque la orina sabe a miel, mellitus. ¿Verdad? Entonces pues, salía un montón de azúcar, de orina. La orina es insípida, ¿verdad? Bueno, no sé, yo no he tenido la oportunidad de probarla, ¿verdad? Yo sé que no tiene bacterias, ¿verdad? No va a pasar nada si uno la prueba. De hecho, hay gente que tiene hábitos de consumir orina, ¿verdad? No es algo que recomendemos, ¿verdad? Pero vea que estas son tan altas que inclusive hay gente que dice que hasta las hormigas llegan a... Las hormigas llegan, sí, eso lo he escuchado yo varias veces. Y doctor, justo hablaba también de que dentro de los síntomas cardinales de la diabetes hablan de el hambre excesiva y la pérdida de peso, cosas que son contrarias, porque si yo estoy comiendo mucho, yo esperaría aumentar de peso y no perder. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué ocurre esto? Tenemos varios mecanismos que hacen que todo funcione. O sea, nosotros somos una maquinaria, proceso 1 va a proceso 2, va a proceso 3. Y, de nuevo, somos expertos en sobrevivir. Nosotros somos animales y si alguna cosa hacemos es sobrevivir. Entonces, si normalmente obtenemos el alimento porque comemos, pasa al estómago, este alimento se absorbe, se convierte en una serie de sustancias pequeñitas y el hígado y el páncreas y todo el organismo lo procesa. Normalmente la insulina hace que el azúcar llegue a los músculos al abrir una puertita, ¿verdad? La insulina, en el caso, por ejemplo, de diabetes tipo 2, no funciona porque hay más bien muchísima cantidad de insulina, pero se recibe poco porque se genera un fenómeno de resistencia entre todos los mecanismos que ocurren. Y en el caso de tipo 1 no hay insulina, ¿verdad? Entonces necesitamos eso para que la energía entre en la célula y pueda funcionar. O sea, la sangre ahí va llena de azúcar, ¿verdad? Y esto hace que ingrese dentro de la célula. Cuando no hay, entonces empieza un sistema de alarma a despertarse. Y ese sistema de alarma le dice al hígado, óigame, no percibo azúcar aquí, esto está lleno de azúcar, pero no me llega, no llega. Entonces empieza a desencadenarse una liberación de energía a partir de grasa y a partir de la proteína. Y entonces hay una pérdida de peso y se produce un fenómeno que ahora está de moda por otras razones, un fenómeno de cetosis, porque se obtiene, es similar al mecanismo que se producen con las dietas keto, por decirlo así. Sin embargo, en esta población no hay, que le digo, el que hace la dieta keto no tienen problemas para esto. Con el mensaje clave aquí de que un paciente con diabetes no siempre puede hacer esa dieta, ¿verdad? Porque vean que es parte de los fenómenos que produce la descompensación. Claro. Y en ese escenario, cuando el paciente lleva ya un tiempo ya con boca seca, orina frecuentemente y come mucho, porque no siente azúcar. El azúcar nos permite saciedad. Cuando usted dice, ya estoy llenito, la mayor parte de veces es por la cantidad de azúcar que llega a nuestro cerebro. Ya llegó, ya está la señal del azúcar, ya me siento, yo no hay nada más rico que comerse un pedacito de pan, ¿verdad, don Orlando? O algo que lo satisfaga y usted dice, ya estoy satisfecho. Eso no llega, esa señal no llega, ¿verdad? Y entonces ocurre el hambre, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos en esa etapa, realmente es importantísimo consultar. Hay un grupo de la población que no le gusta enfrentarse a la realidad que está viviendo. Y en ese punto tenemos a veces menos de un mes para pasarla muy mal. Conocer a cualquier médico en las circunstancias en las que podemos hacer a veces poco o tenemos que tener hasta 15 días en un hospital, ¿verdad? Son diagnósticos que se pueden evitar sabiendo que ya es algo que, como dijo don Orlando, bueno, ¿y cuántos días se lo dijeron a usted, don Orlando, para que fuera a consultar? De que se veía mal, que una semana, 15 días. Sí, bastante. Me dijeron hasta el cansancio. Mi familia me decía, usted no se ve bien, vaya, consulte. Ajá. Y hasta que realmente yo no me sentía bastante mal, comencé a ir.
tomé la decisión. Y es que nadie está diseñado para ser enfermo. Sí. Nadie quiere estar enfermo. Entonces, porque eso nos saca fuera de la rutina. ¿Quién quiere un choque? ¿Usted quiere un choque No, en carro? jamás. Nadie, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Un choque qué hace? Nos vara en la calle. Nos deja en la calle esperando al tránsito. O tenemos que, ya no podemos llevar el carro. Nos atrasa toda la agenda. Parar a detenernos un momentito para ir a atendernos es lo mismo. Con la diferencia de que el carro se repone. Y justo por eso, como usted mencionaba, doctor, esta parte de cómo es que el cuerpo busca solucionar todas estas alarmas y cómo busca la energía, pues de la mano también viene esta fatiga que a veces tienen los pacientes con diabetes, pues porque la energía la están buscando de otra fuente que no es la alimentación, porque pues ya dijimos que el azúcar no se percibe. Y me gustaría saber, Orlando, después de este diagnóstico de diabetes mellitus, empezaste el camino de búsqueda de control de tus síntomas. Bien nos estabas comentando que fue una lucha constante en la que muchas personas estuvieron constantemente diciendo que buscaras ayuda, que buscaras ayuda. Y es que quisiera compartir con la audiencia que el Orlando Carbonell que ustedes ven acá no es el mismo Orlando Carbonell que consultó en su momento con todos estos síntomas. Ya vamos a compartir las imágenes de Orlando en esas épocas para que ustedes puedan ver el cambio. Pero ¿cuál fue tu reacción al respecto, tomando en cuenta todo lo que te estaba sucediendo? Simplemente poner mi cabeza a pensar realmente. Cuando uno está en esa nebulosa de la enfermedad, hacerle frente a la enfermedad, hacerle frente a todas las situaciones por las que pasé, hacerle caso a mi familia, realmente poner los pies sobre la tierra. Cuando uno pasa por esta situación, se enfrenta por muchas cosas. Y no es fácil, porque la realidad, dejar malas costumbres, enfrentar la realidad por lo que uno está pasando, no es bonito, no es fácil. Son malas costumbres que uno ha adquirido durante toda su vida, de la alimentación principalmente. Y invertir en el activo más valioso que uno tiene, que es uno mismo. Enfrentar eso. Y realmente ser consciente. Eso que dice el doctor es totalmente cierto. Uno como hombre, tal vez por la sociedad en la que uno vive, lo importante es otras cosas, ¿no? Es el trabajo, es el día a día, el correr, el ir, traer el sustento a la casa y de pasar por alto lo que uno es, la salud de uno como hombre. Y realmente mis hijas y mi esposa me dijeron, no, usted tiene que verse, tiene que cuidarse, tiene que ver qué hace. Fue cuando tomé la determinación de ir donde el doctor, tratarme, verme realmente, porque ya para ese entonces pesaba 145 kilos, era hipertenso, tenía un problema en los riñones, tenía apnea del sueño, tenía un montón de complicaciones. Entonces tomé la determinación de ir, de someterme a lo que tenía que venir. No era fácil, era muy difícil. Y gracias a Dios tomé la determinación de ir donde el doctor, donde este doctor, que para mí ha sido gracias a Dios primero y al doctor que me ha ayudado un montón, y poner la fuerza que hay que poner. Y gracias a Dios logré, con el esfuerzo y con un montón de cosas que el doctor me propuso, que yo hice caso y con la ayuda principalmente de mi familia, porque el apoyo a la familia es importantísimo. El apoyo que le pueden dar a uno es lo mejor, y tomar la determinación, porque de hacerlo sí se puede hacer. O sea, se lo digo yo porque yo era una persona muy terca, yo no podía dejar las comidas rápidas, yo no podía dejar de comer los queques, no podía dejar de comer las cosas que a mí me gustaban, los excesos no los podía dejar. Pero el día que tomé la determinación, y hoy se lo digo con toda la propiedad, sí se puede. Y hoy yo era insulino dependiente, tomaba 2 pastillas para la presión alta, y hoy gracias a Dios ya hoy no me inyecto insulina. Hoy no tomo para la presión, no tomo medicamento para la presión. Hago ejercicio todos los días. Eso es otra, que yo era sedentario 100%, no hacía absolutamente nada de ejercicio. Hoy hago ejercicio todos los días. Hoy salgo a caminar todos los días. No voy a un gimnasio porque no me gusta ir al gimnasio, me gusta ir a caminar, eso es lo que me gusta. Pero sí se puede. No hay que hacer una inversión excesiva, pero sí hay que hacerla. Vale la pena hacerla. Ahora, hay algo muy importante, don Orlando, aquí que usted nos está mencionando, el tema de donde usted suspende medicamentos.
¿verdad? Usted entre su diagnóstico y que nos conocimos, ¿cuánto ha pasado? Como 13 años, 12 años. Por ahí, Más o menos. más o menos. Y usted hace, todo ese tiempo, hace como a medias, ¿qué hacía el tratamiento? ¿Qué era lo que... No, yo pues el tratamiento duré mucho tiempo. Desde que me diagnosticaron diabético, fui insulino dependiente de alrededor de 10, 12 años. Sí, bueno, el tema aquí es que no todos los pacientes suspenden la terapia, ¿verdad? O no todos los pacientes se les puede suspender la insulina. Usted redujo un montón de peso. Hago la alusión acá, doctora, porque no significa que todos los pacientes pueden ser don Orlando, ¿verdad? Y no es que en todos los pacientes uno puede lograr hacer que esté solo con fármacos orales de repente. O sea, es que donde él baja de 145 a 70 kilos, la capacidad de secreción de la insulina del páncreas de él alcanza para su cuerpo, la de él, y donde él recupera su calidad de músculo, su dieta y todas esas cosas. Porque no quiero que quede aquí el mensaje de que la idea al final de cualquier consulta es suspender los fármacos o que realmente exista una cura milagrosa de la diabetes. Don Orlando se está cuidando con dieta, ejercicio y fármacos orales, ¿verdad? Y justo esa es la razón de estos conversatorios, que queremos contar historias de éxito, pero también tenemos que hacer, como bien dijo el doctor, la aclaración de que cada paciente es único, cada situación es individual, cada manejo es en dependencia de todos los factores de riesgo, de la historia del paciente, de las enfermedades concomitantes. Pero el mensaje aquí es de que si uno se determina en hacer cambios en los hábitos de vida, es posible realizarlos. Y precisamente a mí me llamaba la atención que Orlando mencionaba, doctor, esta al inicio desatención, esta falta de interés en cuanto a ese cambio, porque estamos hablando que duró más o menos 12 años desde que lo diagnosticaron y que lo buscó usted. ¿Es frecuente en su consulta ver a las personas que se tiran al abandono de las enfermedades crónicas y que ya vienen por mucho tiempo sin un control adecuado, doctor? Sí, el proceso de cambio en todas las personas es diferente. Y a veces el problema en este arte de la medicina es identificar cuál es el fenómeno o qué es lo que va a funcionar como motivante para que el paciente haga el cambio. Porque cuando uno está haciendo algo y tiene que cambiarlo, tiene que haber un duelo. Y siempre a ese duelo antecede una negación de que esto no me puede estar pasando a mí. En este tema, ¿verdad? Siempre perdemos pacientes los médicos. Y es súper importante porque, por ejemplo, en el caso de don Orlando, yo entiendo que al principio no éramos como muy buenos amigos, ¿verdad? No éramos, yo le dije a él ciertas verdades acerca de su vida, ¿verdad? Y en ese momento, cuando yo lo enfrenté a su realidad, pues don Orlando casi no vuelve, ¿verdad? Casi no vuelve. Sin embargo, algunos elementos, principalmente familia, principalmente el tema de que ha sido un hombre muy ordenado con su trabajo, ¿verdad? Entonces eso le proveyó recursos para continuarse tratando, ¿verdad? Y además que hace trampa, porque tiene una hija nutricionista, ¿verdad? Que lo tenía muy marcado de cerca, pero en este proceso siempre se produce un duelo, y el duelo para todos es diferente. Cuando enfrentamos a algunas personas en este proceso, a veces nosotros como profesionales tal vez no tenemos cierto, no sé, como perspicacia para entender cómo llegar a darle el mensaje adecuado en el momento adecuado, ¿verdad? Inclusive podemos llegar a ofender a las personas, donde les decimos cosas que ellos no quieren oír. Y bueno, gracias a Dios esto provoca, llega el mensaje en el momento adecuado, ¿verdad? Y provoca una serie de pensamientos y logra hacer su duelo, pasa su tiempo de negación y después tiene que hacer un proceso de cambio para salir adelante, porque yo puedo echar otra vez a quedarme tranquilo, ¿verdad? Y el proceso de cambio amerita algo que yo siempre digo: lo más difícil en la vida es hacer. O sea, tomar acción es lo más complejo,
porque significa que usted tiene que salir de su zona de confort, no hacer lo que antes hacía, y si el dentista le dice, mira, aquí hacia el lado derecho, lavarte los dientes, tenés que lavártelo hacia el lado izquierdo porque te lo estás lavando mal. Si solo los dientes del lado derecho, los del izquierdo se te van a quedar. Entonces ya para tal vez, ay, qué pereza, ¿verdad? Un ejemplo, sí, pero muy básico, pero las personas haciendo, programando, agendando, no es prohibiendo, no al revés. Es si usted quiere, un caso como el de Hernando, él agendó comer, agendó hacer. Y eso ha provocado que poco a poco gane confianza de que, qué interesante, si yo hago esto, cosas simples, excepcionalmente bien. Y justo eso, Orlando, porque pues fue un proceso largo. Tú acabas de mencionar, llegaste a tener más de 9 diagnósticos médicos. Tuviste glaucoma, insuficiencia renal, hígado graso, depresión, apnea del sueño, lesiones articulares, la hipertensión, la diabetes que se van juntando, ¿verdad? Y mencionaban ustedes un tema muy importante que es el apoyo de esta red de apoyo que nosotros tenemos, este núcleo familiar. ¿Crees que el hecho de tener tantas enfermedades hizo más difícil tomar la decisión o al contrario, te empujó más rápido a decidir, no, tengo que parar? ¿Y qué te hizo finalmente tomar la decisión para hacer el cambio? No, es difícil tomar la decisión, definitivamente, porque son tantas cosas que uno no sabe ni por dónde empezar, porque son muchas. O sea, uno se siente agobiado de tantas cosas. Uno dice, y como dice el doctor, todos los casos son diferentes. El mío, bendito sea Dios, ha llegado hasta, yo no he terminado, porque es un pelear de todos los días. Y sea cual fuera a donde fuera a llegar yo le digo a las personas que, bendito Dios, yo no uso insulina ahora, pero si la siguiera usando, hay que buscar la solución, hay que buscar la manera de que uno sea mínimo la consecuencia de la enfermedad. Uno no puede hacerse el indiferente ante esto. Si usted usa la indiferencia, se agrava. Yo le decía a mi hija en algún momento que yo quería morirme, porque uno pasa por una depresión, ese es otro, es gravísimo esa situación con los diabéticos. Uno se deprime mucho, y más con esa lista de enfermedades que uno llega a padecer. Yo le decía a mi hija, yo tengo ganas de morirme, porque yo creo que es más fácil para mí morirme que resolver todo este montón de problemas que tengo. Y mi hija me decía, mire papá, si usted se muriera, si usted supiera que se va a morir con la enfermedad de diabetes, y si fueran un solo, está bien, pero la diabetes, usted tiene que saber que posiblemente le va a dar un derrame, o se vaya a quedar ciego, o posiblemente son cosas crueles que uno a veces las obvia, no las pasa por alto, o le corten una pierna por falta de cuidado, por falta de cuidarse. Eso no lo podemos obviar. Eso si usted se pone a analizarlo y se pone a ser consciente, son cosas que uno tiene que ver cómo hace para invertir y no caer en eso. Porque si fuera que usted tiene un accidente y se golpea y se mata, pero no es así, eso no sucede. La mayoría de la gente que padece la diabetes pasa por muchas cosas y cosas que no son bonitas. Entonces, vale la pena invertir y hacer el esfuerzo de ver de qué manera cambiar. Doctora, aquí hay un elemento súper importante. Hay un estudio en la Universidad de Stanford. Sigue un grupo de personas desde la época de la Segunda Guerra Mundial. De ese grupo, me parece que quedan vivos como unos 20. Las personas con mayor sobrevida son las que tienen grupos y relaciones no solo familiares, porque a veces la familia no es la que uno tiene, sino la que uno escoge, ¿verdad? También, y los amigos y todo. Las personas que tienen relaciones familiares más estrechas son las que tienen más oportunidad de tener mejor calidad de vida. Aquí en esto me lleva a 2 puntos. Primero, que yo sé que hay personas allá en casa, algunos que están frustrados por ver que alguien no hace un cambio. El fenómeno de no rendirse, porque yo no puedo contarle las veces que recibí un mensaje de parte de la familia de él solicitando cambio, ¿verdad?, de algunos tratamientos, no por cosas que él estuviera haciendo mal, sino que más bien él retó al médico, ¿verdad?,
a ir para abajo, y para abajo, y para abajo, y yo, y quitémosle la insulina, quitémosle tal cosa, y ahí va, porque él seguía haciendo cambios. Ya cuando se montó en la rueda del cambio, entonces uno hay que actuar más rápido y tener controles más frecuentes y mensajes. Entonces, vea que el no rendirse en ningún punto no es para todos tampoco, porque hay personas que tiramos, ¿verdad?, la toalla, y ya no, si usted se quiere morir, que se muera, ¿verdad?, solito. Pero en diabetes y en enfermedades crónicas hay un fenómeno súper interesante. Si usted ha perdido capacidades y en algún punto decide recuperarlas, cambiar estilos de vida, uno recupera un porcentaje no despreciable y recupera la funcionalidad y obtiene una calidad de vida increíble, ¿verdad, don Orlando? La capacidad de subir las cuestas, de irse de paseo, de trabajar más rápido, más pronto. Eso fue lo que se motivó todavía más, la claridad mental. Cuando tuvimos que quitarle drogas para que no durmiera y todo ese tipo de cosas, es que es un todo. Entonces la familia no se rinde, es un fenómeno que no le pasa a todos, son una bendición. Y al que está bravo por la enfermedad y que tiene una familia que lo está, a veces inclusive yo le digo a la gente, vean, hay un fenómeno de discordancia. Él dice que no se coma esto, él dice que sí se lo coma. No se preocupen, los dos se quieren, pero genera una discusión, ¿verdad?, de que ya nos vamos bravos a la cama por un queque, todos furiosos, ¿verdad, don Orlando? Furioso por un queque, por un helado, y bueno, muchas veces lo que queda mejor es apuntémoslo a ver quién tiene razón y preguntémosle al que sabe, pero no nos peleamos por eso y generemos, bueno, pero si está malo, lo reducimos o lo quitamos, ¿verdad? Pero el fenómeno de discusión de una persona que quiere a otra para que haga cambio es porque algo está ocurriendo. Entonces, la persona que tiene ese reto de cambio tiene que identificar entre líneas, esta persona me está diciendo algo importante a mí, y será cierto o no lo que me está diciendo y cómo lo aplico a mi vida, ¿verdad? Inclusive si no tuviera razón, que me lo está diciendo por una razón. Ella piensa que yo no estoy comiendo bien. Mejor se lo demuestro y le digo, entonces en lugar de generar conflicto, vea, es que ahorita estoy comiendo así, estoy siguiendo esta dieta y la nutricionista me puso un queque, dice, queque de banano con bajo en azúcar en la tarde. Entonces ya se genera el tema de discusión, pero ¿me entiende? Hay que demostrarlo también. Porque, Y justo la Federación Internacional de Diabetes tiene como lema este año diabetes y bienestar. Y se ha identificado que estudios han demostrado que el apoyo familiar ha incidido satisfactoriamente sobre el control de las personas que sufren diabetes. Y me gustaría que nos contaras, Orlando, ¿cómo has logrado estos cambios de estilo de vida? Mencionaste de que pues no eres de las personas que va al gimnasio, te gusta más caminar. ¿Tuviste determinación en definitiva para hacer los cambios? Porque tú me has explicado que fuiste muy determinado con todos tus hábitos nocivos. Compártenos un poquito más y compártele a la audiencia qué estrategias tuviste. Bueno, primero que nada, lo que primero dice fue la determinación de buscar al doctor. Primero que nada, yo creo que cualquier cambio que usted vaya a hacer en su vida, por lo menos físicamente, es buscar un profesional que le dé una guía a uno, porque uno puede imaginarse muchas cosas, dejar de comer, que no se sabe, porque puede usted descompensarse, puede hacer las cosas mal. Primero que nada, un profesional, informarse bien de lo que va a hacer y después tomar la determinación, después de la asesoría de un doctor, hacer las cosas como tiene que ser y tomar la determinación y irse por el norte adecuado para mí. Yo me hice una rutina de ejercicios. Como le digo, no me gustan los gimnasios, me gusta la naturaleza, me gusta salir de madrugada, salgo a las 5:30 de la mañana de mi casa, comencé a caminar. Al principio fue muy difícil porque tenía sobrepeso, entonces comencé caminando 1 kilómetro, 2 kilómetros, ahí fui paulatinamente aumentando.
Ahora camino 10 kilómetros diarios, porque antes caminaba un poquito más, ya me estaba haciendo un poco de daño, ya me estaba sobrepasando. Comencé a comer, mi hija, como dice el doctor, haciendo trampa, me hizo una dieta adecuada, comencé a comer muy sano. Y el apoyo de mi familia incondicional, de mi esposa y mis hijas, que ha sido incondicional de ellas, apoyo siempre en lo que sea. Yo soy muy determinante. Antes, como usted dice, mis malas costumbres, fumaba, tomaba. Un día se me ocurrió dejar de fumar. Me fumaba 4 paquetes de cigarros diarios. Un día dije, no más, no vuelvo a fumar. No volví a fumar. Tengo 30 y pico de años de no fumar. Tomaba en exceso. Un día dije, no vuelvo a tomar. Nunca más volví a tomar. Para esto me tomaba 5 clorazepam para poder dormir. Yo soy excesivo para las cosas. Un día dije, nunca más vuelvo a tomarme una pastilla por consejo del doctor. Y a la fecha nunca más volví a tomarme una pastilla de esas. Es determinación. Es como le digo, un día con la ayuda del doctor, con la ayuda de mi familia, el activo más valioso que uno tiene es uno mismo. Y si uno no toma conciencia de eso, y si uno no hace algo por esto, por uno mismo, uno puede tener todo el apoyo de la familia. De hecho, yo tengo una familia que es súper valiosa. Pero si yo no tengo conciencia y yo no me quiero yo mismo, no voy a hacer nada. O sea, ¿cuántos años tengo yo? Tengo 35 años de casado. Y mi esposa siempre ha insistido conmigo ayudándome, porque ese es mi socio de toda mi vida. Era la persona que más me ha ayudado en todo. Y yo diría que casi nunca le he hecho caso, porque soy muy terco en mis cosas. ¿Sí? Soy honesto. Y un día de tanto me di cuenta que la que tenía razón y la que le equivocado era yo. Y bueno, nunca es tarde. Ahora me doy cuenta y estoy disfrutando de haberme dado cuenta que yo tengo que hacer algo conmigo. Tengo que tomar la responsabilidad de lo que yo soy. Y el que tiene que tomar la responsabilidad de lo de uno es uno. Y es que como dice Orlando, ¿verdad? El mejor activo que tenemos es uno mismo. El entorno familiar, en efecto, ejerce un efecto positivo. Y es que aprovecho a comentarles que después de muchos años dentro de las enfermedades crónicas, la diabetes tiene muchas complicaciones. Y me gustaría que habláramos brevemente, doctor, de qué complicaciones, porque Orlando nos mencionaba que cuando conversó con su hija y ella le empezó a citar que podía quedarse ciego, que los riñones no le iban a funcionar, que le podían cortar una pierna, eso me imagino que también lo sacó de su área de confort y dijo, hey, no, yo no quiero eso. Entonces, me gustaría que habláramos para la audiencia un poquito más de las complicaciones. Hablamos del glaucoma, de los problemas oculares. El ojo es uno de los órganos que la diabetes afecta, ¿es cierto, doctor? Bueno, siempre que uno como médico estudia una enfermedad, a mí me gusta hacer como un mapita mental, ¿verdad? Para que no se me olvide, porque después todos los días me hacen exámenes, todos los días me preguntan cosas. Usted me está haciendo un examen aquí en cámara, entonces yo siempre hago un mapa mental. Yo pienso el siguiente grupo de órdenes que me explican a mí la diabetes. Entonces, ciertamente hay un problema en el que el azúcar sube, hay una hiperglicemia. El problema es que la hiperglicemia para nosotros es tóxica, es decir, datos elevados en sangre de azúcar provocan que nuestro cuerpo se deteriore más rápidamente. Entonces, el fenómeno que ocurre es como, por ejemplo, tener el ácido gástrico, ¿verdad? Fuera de lugar en un tejido que no puede mantenerlo. Si usted le echa ácido gástrico aquí al esófago, se produce esofagitis, porque ese tejido no está diseñado para aguantar ácido, ¿de acuerdo? Está diseñado para que pase la comida, no para que se le devuelva, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ocurre una hiperglicemia. La hiperglicemia produce una serie de fenómenos químicos y genera una cosa que se llama, glucotoxicidad. El azúcar es tóxico y genera fenómenos químicos a nivel de las células, pero principalmente daña el endotelio vascular. Es decir, que la hiperglicemia genera un proceso ahí de estar elevado donde hay daño microvascular. Este daño microvascular, entonces, por ejemplo, tal vez
imagínense un corazoncito, imagínense un riñón, tal vez como este que está acá por acá, este corazón, y píntenle millones de vasos sanguíneos. Porque si ustedes toman, nuestro cuerpo está compuesto por la aorta, ¿verdad? Ustedes, el vaso sanguíneo que sale del corazón, el grandotote, que es como así, un diámetro así, dependiendo del tamaño, y después llega a ser milimétrico. Entonces, hay unas exposiciones ahorita de anatomía muy famosas donde prácticamente usted solo ve los vasitos sanguíneos, chiquititos. Y entonces un pulmón es millones de vasos sanguíneos, un riñón son millones de vasos sanguíneos, un ojo son millones de vasos sanguíneos. Entonces nosotros con la hiperglicemia empezamos a perder vasos sanguíneos. Y ese daño microvascular, al irse perdiendo poco a poco, empieza a hacer que la capacidad funcional del órgano falle. Entonces, por ejemplo, ahorita el dato no me lo sé, doctora, el examen ese no me lo... Es el dato específico, no lo sé, pueden googlearlo, cuántos vasos sanguíneos tiene el riñón, cuántos vasos sanguíneos tiene... Entonces, digamos que perdamos 60% durante 3 años de vasos sanguíneos en el ojo. Entonces, ya la capacidad funcional del órgano, o sea, el órgano es como una esferita, y la parte de atrás, la retina, está llena de vasos sanguíneos, y cada uno de esos vasitos llega a una célula que se encarga de ver del nervio óptico, ¿verdad? Y entonces esos bastoncitos, eso es lo que capta la luz y lo que nos permite ver. Y si yo le apago la fuente de energía, apago, como que apaguemos, y entonces empezamos a perder la capacidad funcional del órgano poco a poco. Y entonces empezamos a generar primero de los órganos de circulación terminal. Este dedito tiene circulación y no hay nada o sea, del ambiente no llega nada. Entonces, si yo pierdo la circulación de acá, pierdo la sensibilidad primero porque el vaso sanguíneo pequeñito, 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 inerva además un nervio pequeñito que le da funcionalidad a un vaso sanguíneo más grande. Entonces empezamos a perder primero los pequeñitos y así empezamos, y es lo que le decía a su hija, que el problema de las enfermedades crónicas, presión arterial, dislipidemia, diabetes, es que cuando no está identificada la enfermedad o está mal controlada, se empieza a perder la capacidad funcional de cada órgano poco a poco, y no es como que el paciente muere de una vez, sino que le va mordiendo partes y eso le va quitando capacidad la calidad de vida al perder un poquitico de la capacidad cardíaca, un poquitico de la capacidad renal, un poquitico de la capacidad funcional hepática, un poquitico de la capacidad cerebral, donde inclusive vemos fenómenos de, por ejemplo, en cerebro de demencia o fenómenos hasta de la depresión a veces. No es tanto, muchas veces es aunado a un proceso de demencia que no sabemos identificar, y es porque hay daño microvascular de cada área. Entonces, las enfermedades crónicas no matan de una vez, sino que es por partes. Entonces, es importantísimo, no importa la etapa en la que estemos. Don Orlando, 15 años me dijo de diabetes, más o menos, ¿verdad? Y don Orlando toma la determinación hace 4 años de cambiar su vida. Y el último año lo agarró, ¿verdad? Como si fuera de tarea, ¿verdad? Era como un misil teledirigido, ¿verdad? El hombre no cambia, ¿verdad? Entonces, pero vea el tema de la complicación. Entonces, las que se mencionan generalmente son los pies en la parte distal, neuropatía, ojitos, riñón y corazón. Pero no es que el resto del cuerpo no tenga vasos sanguíneos. Entonces, hay neuropatía diabética que afecta el intestino, el estómago, el corazón, ¿verdad? Entonces se afecta todo el cuerpo y podemos, muy importante, recuperar un porcentaje de la capacidad funcional, porque esto sí se puede recuperar si recuperamos ese control. Excelente. Y es que justo, doctor, usted mencionaba
pues la microvasculatura, como bien dice, no la tenemos en una sola parte del cuerpo, la tenemos en todos los órganos y esta enfermedad puede producir daños en los ojos, úlceras, infecciones, también es muy frecuente en estos pacientes, daños en los distintos nervios del cuerpo, problemas renales, debilidad del sistema inmunitario, ¿verdad? Son más propensos a veces a infecciones precisamente y aumento de la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular o derrame, como en algunos lugares le llamamos, ¿verdad? Y es por eso que conocer tu enfermedad crónica y saber el impacto que tiene el control de la misma es muy importante. La diabetes mellitus tipo 2 se puede contrarrestar con hábitos del cambio de estilo de vida, a cambio de hábitos alimenticios, ¿verdad? Sin embargo, para la diabetes tipo 1, lamentablemente no hay cura. Hoy en día existe el trasplante de páncreas o de células de Langerhans, si no estoy mal, pero es algo experimental y no en todos los países. Bueno, los resultados no son siempre beneficiosos. Pues que sean reproducibles, ¿verdad? Se está investigando mucho de cómo tratar a personas con diabetes tipo 1, pero actualmente el alimento, la molécula básica, la que da vida es la insulina. Y precisamente pues estos cambios de vida al final son aplicables tanto a diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 1, a pesar de que no tiene una cura como tal hasta el día de hoy, se beneficia también de los cambios de hábitos de vida y pueden reducir incluso el uso de algunas dosis de insulina e ir modificándola en conforme, dice usted, va funcionando más la insulina natural del cuerpo. Y para ir cerrando esta edición de Héroes de Todo Corazón, me gustaría terminar, Orlando, que tú nos compartieras a la audiencia de pacientes un mensaje clave que tú le dirías que nos sintonizan el día de hoy, una recomendación, un consejo para todos aquellos que te están viendo, que están en la historia que estuviste anteriormente o que están en la historia en la que estás actualmente. ¿Qué les dirías a nuestra audiencia? De algo yo creo que ya lo he dicho, querernos, salir. El resultado yo creo que no importa cuál sea, si se puede uno eximir de la insulina o no, si hay que seguir inyectando, yo creo que lo importante es recuperar salud. Simplemente hacer cambios en la vida, hay que hacerlos, es importantísimo. Si uno padece diabetes, hay que buscar la asistencia médica, es importantísimo. Con esta enfermedad uno no puede estar ausente de los doctores. Hay que buscar toda la ayuda posible, hay que someterse lo más rápido posible a todos los cambios que uno pueda, favorables para uno, cambiar la alimentación, hacer actividad física, no ser sedentarios, buscar la manera de ayudarnos a uno mismos. Es lo único que uno puede hacer para salir adelante. Sí se puede hacer muchos cambios, depende de nosotros, buscar ayuda. Hacerle caso a la familia, hay muchas cosas que uno no nota, por las instancias que uno está, por las cosas que uno pasa, hay cosas que uno no ve que la familia claramente las ve. Hacerles caso, oírlos y salir adelante. Excelente, Orlando, y es que tal como lo ven ustedes aquí, como mencionaba el doctor Elizondo, Orlando ha hecho un cambio de vida en el cual él ha podido disfrutar en carne propia de la satisfacción de lo que es seguir y seguir el ejemplo de lo que predica. Entonces, al final, doctor Elizondo, una recomendación final a todos aquellos pacientes que en algún momento sienten que ya no hay salida, que están en el abandono, que ya no hay cambio, que en mi condición, pesando a lo mejor 200 kilos, ya no es posible cambiar. ¿Qué les podría decir usted? A mí me encantó un ejemplo que dio don Orlando. Es tanto el abrume por todo lo que hay que hacer, que al final uno no hace nada, ¿verdad? Hay tanto que hacer, tanto que organizar, que planear, que la alimentación, que cuánto invertimos en medicamentos, que qué días vamos al médico, son tantas cosas. Usted ha tenido un ovillo de lana enredado. Su esposa le ha dicho una vez,
desenrédeme eso, ¿verdad? Y porque yo tengo que ir a hacer el almuerzo o tengo que hacer tal cosa y desenrédeme eso. Y lo pone usted mientras está viendo el partido de fútbol, ¿verdad? A sacar el ovillo. Lo principal es que esto es algo gradual. Vea que empezó a caminar 500, 1 kilómetro. Y siempre que uno no logra alcanzar un proceso de algo, es porque quizás necesitamos más conocimiento, más habilidades para algo. Y cuando muchas veces, inclusive hasta nosotros mismos, los médicos, mal guiamos al paciente a que tome alguna decisión. El mismo paciente lo encuentra por otro lado. No me gustó el ejemplo que me dio el doctor, voy y busqué otro lado y lo veo mejor, porque él es el que modera cuán rápido hace esos cambios y tiene que diseñar un plan por pasitos. Si usted quiere empezar cualquier cosa, tiene que empezar con el primer paso y ese es sacar el ovillo poquito a poco, ¿verdad? Hasta que logre tener todo el problema desenredado y saber que conforme se avanza no van a dejar de existir problemas. A mí me encanta una frase que la puedo poner como anónima, ¿verdad? Que encontré leyendo ahora en las famosas redes, ¿verdad? Que si estamos dispuestos a morir por la familia de uno, ¿verdad? A darlo todo, no estaríamos dispuestos a cambiar la vida nuestra para vivir por ellos. Que yo creo que eso es lo que la gente que uno quiere alrededor quiere, que usted esté con ellos, con calidad de vida. Entonces, muchas veces dejar de lado algún gusto inmediato nos puede permitir tener una mayor satisfacción más adelante. Excelente. Es que recordemos que este conversatorio tiene como propósito educar y concientizar a la población con enfermedades crónicas a través de historias de éxito, historias de vida reales, contadas por sus propios protagonistas y las personas que incidieron en ello, para que podamos hacer cambios y que también incentivamos a que si nosotros sentimos alguno de los síntomas que estuvimos mencionando aquí o que si nos sentimos identificados con algo de lo que conversamos, pues debemos de consultar a nuestro médico. Les cuento que tenemos algunas preguntas que nos han llegado durante esta transmisión y me gustaría que pudiéramos responderlas. Doctor, me dijeron que tengo prediabetes. ¿Es posible evitar que se vuelva diabetes? La prediabetes o el fenómeno de controlar el azúcar es un fenómeno gradual. Veamos, por ejemplo, la capacidad que tiene un músculo para alzar un objeto. Entonces, esta capacidad es una capacidad funcional del cuerpo. Nosotros podemos mejorar o perder dependiendo de nuestros hábitos. Los estudios actualmente dicen que el elemento más poderoso para nosotros lograr inferir en no avanzar en diabetes son los estilos de vida. Es hacer cambio. Para empezar, es más barato. Está a la mano. ¿De acuerdo? Pero para lograr retroceder, principalmente quizás la métrica más sensible en los pacientes que están obesos, porque en algunos casos no, tiene que ver con la reducción del 10% del peso. Y la otra parte es incremento de la cantidad de músculo. Algo vital para lograr frenar todo este elemento. Para eso es vital. Mencionan otra pregunta, esta va dirigida prácticamente que a los dos. Dice, con la historia de Orlando, ¿verdad? Mencionan que si creen que al llegar a mi peso ideal, actualmente es un hombre de 40 años que pesa 315 libras, ¿puede revertir la diabetes? ¿Es posible lograrlo? Cuéntanos, Orlando, y cuéntanos, doctor, ¿qué opinan? Hable usted por su ejemplo, don Orlando. Yo, gracias a Dios, yo era insulino dependiente. Yo, gracias a Dios,
con la ayuda del doctor, primero de Dios y después con la ayuda del doctor, yo no me inyecto ahorita. Yo pude hacerlo. Pero está con otros fármacos, ¿no? Sí, ahora yo estoy con una pastilla, que es lo que me tomo, que el doctor me la dejó para ayudarme con mis cosas, pero solamente. Es lo único que me tomo, pero... Pero quiere decir que si uno es constante, como bien dijo el doctor, es posible que de un peso no ideal, ¿verdad? Y excesivamente elevado y que nos está contribuyendo a que estas enfermedades crónicas se pudieran complicar, podemos llegar a nuestro peso ideal. Ahora, el fenómeno más, o el elemento más importante acá es que si hacemos todo lo que quisimos y ya sea en nuestro contexto, el deterioro que ya hemos tenido no permitiera quitar insulina o no permitiera quitar tratamiento, en ese momento lo que estamos teniendo acceso es a tecnología para ser casi normales. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hoy don Orlando, cuando llamó a su hija, ¿usted prefirió mandarle una carta o llamarlo por teléfono? Llamarla por teléfono. Le está usando tecnología para hacerla lo mejor, ¿de acuerdo? Ahora, el asunto es que usted tuvo tristeza al llamarle a usar el teléfono. No, ¿verdad? Entonces, el problema es el fenómeno emocional de tomarse el fármaco. Pero usted sí va a estar mucho mejor. O sea, entonces la decisión de tomar, aunque haciendo el proceso usted no logra recuperar eso, ciertamente su calidad de vida va a ser mejor. O sea, usted tomándose el fármaco, tecnología, experimenta la vida igual que el resto de los seres humanos, pero tiene que ser adherente con la terapia, con el antihipertensivo, con el antilipidémico, etc. Justo habla de un fenómeno muy, muy importante, doctor, y es que pues uno tiene que ser adherente, ¿verdad?, al tratamiento, tiene que ser disciplinado y tiene pues que ajustarse a las indicaciones del médico. Tenemos una última pregunta y mencionan, dice, esta va para el doctor: me he realizado varias veces hemoglobina glicosilada para descartar diabetes. ¿Cómo se interpreta ese resultado y si es suficiente solo ese examen? Sí, la diabetes es hiperglicemia que ocurre porque fallan los mecanismos que controlan el azúcar. Se ha definido varios parámetros para tratar de determinar si se tiene o no diabetes. La forma de diagnosticarlo es glicosilada arriba de 6.5%, glicemia en ayunas arriba de 126 o aleatoria arriba de 200. Hay otras pruebas que uno puede hacer, como la carga de glucosa o en embarazo, etc. El tema es que el realizar la prueba no solamente puede ser útil, en algunos pacientes todas las pruebas pueden ser falsas, o sea, el tener una prueba negativa no garantiza, es el mínimo de las personas, no garantiza que no se tenga diabetes, porque la hemoglobina glicosilada depende de condiciones clínicas adecuadas para que pueda usarse como prueba diagnóstica. Entonces, los pacientes, por dar un ejemplo, que tienen problemas con la forma en la que recircula el eritrocito, la hemoglobina, ya sea que tengan alguna enfermedad genética como drepanocitosis, entonces ese patrón no funciona, o por ejemplo enfermedad renal que provoca anemia, el patrón o en el embarazo que recircula la sangre más rápido, ¿verdad? No funciona la hemoglobina glicosilada, pero en la mayoría de las personas sí nos funciona. Entonces, nos funciona como un termómetro para saber cuándo nos estamos acercando al diagnóstico o cuándo nos estamos alejando a mejorar, pero no es el elemento único para diagnosticarlo. Y doctora, y tampoco es el elemento único para decidir hacer cambios de vida, ¿verdad? Porque no significa que porque yo no tengo diabetes, yo no tengo hipertensión, ahorita se está dando el problema de que todos tenemos enfermedad por desuso. Nos enfermamos de no usar el cuerpo, de si no dejamos de hacer, o sea, el cambio de vida es para todos. Claro, y precisamente hablamos de que todas las personas con diabetes deberían de recibir una educación adecuada que les ayude a mejorar, controlar sus factores de riesgo y lograr el control del azúcar, no solo el azúcar, si en dado caso el colesterol
su presión arterial, puede evitar todas esas complicaciones que hemos conversado, como son las lesiones oculares, las lesiones en el riñón, las lesiones del corazón y los accidentes cerebrovasculares o derrames. Aprovecho a invitar a todas las personas que nos están sintonizando a poder visitarnos en nuestra página web y nuestras redes sociales, programa de todocorazon.plus. Ahí podrán encontrar mucha información y ampliar un poquito más la información sobre todas las enfermedades crónicas y sobre la diabetes mellitus en esta ocasión. Agradecemos la invitación que aceptaron nuestros colaboradores, el doctor Luis Elizondo y Orlando Carbonell, por haber tenido la vulnerabilidad de compartir sus historias de éxito y las personas que contribuyeron a estos cambios de vida. De esta manera, finalizamos esta transmisión, haciendo la aclaración de que este conversatorio fue con fines de educar y concientizar a la población acerca de la importancia de conocer las enfermedades crónicas, en este caso la diabetes, y si en caso usted como audiencia se siente identificado con alguno de los síntomas o con alguna de las cosas que comentamos el día de hoy, debe consultar a su médico. Este fue el conversatorio de diabetes, educar y prevenir. Agradecemos a toda la audiencia de Centroamérica, especialmente a Costa Rica y República Dominicana que se conectó en la noche de hoy para este conversatorio. Muchas gracias y feliz noche.